Bueno, ante todo, bienvenido a esta sesión que acabo de crear para ustedes con mucho cariño, titulada Introducción a la Neuropsicología Educativa. Esta capacitación va a ser subida al canal de YouTube con la finalidad de que sea una introducción para toda persona que quiera saber más sobre neuropsicoeducación y los servicios que ofrece Neurociedu. Ante todo, me quisiera presentar contigo. Y para eso he diseñado esta breve introducción. Mi nombre es Mario Pimentel, yo soy psicólogo idóneo panameño, cuento con un máster en neuropsicología y educación por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Quiero hacer un paréntesis porque estos estudios fueron gracias a una beca que recibí por IFARU, al cual le debo mucho agradecimiento. También cuento con un posgrado en docencia superior en la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente me encuentro cursando la maestría en docencia superior con especialización en tecnología y didáctica educativa, también en la Universidad Tecnológica de Panamá. He asistido a congresos de neuropsicología, he participado en concursos de banner científico. Básicamente el tema de investigación ha sido relación entre lateralidad y comprensión lectora en niños de 7 y 8 años. Eh, Investigación que de momento se encuentra en revisión para ser publicada en una revista científica nacional. Cuento con experiencia profesional en el área educativa, más que todo en la inclusión, también en consulta privada a nivel de consultorio, y también tengo experiencia en cuanto a universidades, más que todo en la parte de docencia. Y en constante actualización en mis tres grandes pasiones: la psicología, las neurociencias y la educación. También les quisiera hablar un poco, cuando hablamos de neuropsicología educativa, poder delimitar a qué nos referimos, cuál es su campo de estudio, qué es lo que le interesa abordar y en qué se fundamenta sus teorías y sus investigaciones. Primero, tomar en cuenta que cada vez con más frecuencia se abordan los problemas desde un enfoque más multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario. Esto es vital porque no solamente nos permite abordar un problema desde una misma óptica, sino que nos permite abordar el problema desde diferentes ópticas, lo cual enriquece el conocimiento. Entonces, lo que es la neuropsicología educativa es la unión de tres maravillosas áreas: la psicología, las neurociencias y la educación. Las tres juntas me forman lo que es la neuropsicología educativa. Entonces, por ejemplo, si solamente contemplamos psicología y neurociencia, nos hace neuropsicología. Si contemplamos neurociencia con educación, nos hace neurociencia educativa. Y si contemplamos psicología con educación, nos hace psicología educativa. Entonces, la unión de estas tres áreas nos hace lo que se conoce como neuropsicología educativa, esto basado en la autora Tokuama 2011, en su libro Mind, Brain and Education Science. También cada vez más los entornos de aprendizaje y también los cambios sociales que está teniendo la sociedad actual, y más con esto de la pandemia del coronavirus, ha hecho que haya un cuarto elemento de interés, y me refiero a la tecnología. Y es que si la educación actualmente, en el año 2020, se encuentra siendo ofrecida mediante entornos virtuales de aprendizaje, poco me sirve saber de neurociencia, de psicología y de educación si mi competencia, si mi integración, mi capacidad de integrar la tecnología a los procesos formativos de educación no es la adecuada. Entonces el proceso se va a ver afectado. Es por eso que conocer de tecnología y cómo esa tecnología la logro integrar con los principios que me dicen las neurociencias, la psicología, junto a metodologías, recursos didácticos, evaluación educativa, si logro articular estos cuatro elementos, créame que usted tiene mucho ganado. Hacia allá apunta un poco los retos del siglo XXI que enfrentan todos los actores del sector educativo. Entonces, quisiera dar una breve introducción porque para mí es muy importante saber y delimitar, cuando hablamos en neuropsicología educativa, qué estudia, o más bien
cuál es su campo de acción de cara a poder contribuir o aportar su grano de arena a los procesos de educación. Es por eso que cuando hablamos de neuropsicología de educación, se abordan diferentes áreas. Primero, hablar de diversidad educativa. Y cuando hablamos de diversidad educativa es comprendiendo que cada persona aprende de manera diferente. Y siempre me gusta dar este ejemplo. Si hay algo que tienen en común todos los seres humanos cuando están en un aula de clases, es que todos tienen un cerebro, pero ese cerebro tiene diferencias. Si bien es cierto, a nivel anatómico, pues se comparten estructuras anatómicas muy similares, si a nivel de neurotransmisores guardamos muchas similitudes, pero aún así se ven diferencias en cuanto a la parte de personalidad, en cuanto a los procesos de cognición, en cuanto a los procesos de cómo se aprende, y ahí podemos abordar inteligencias múltiples. Entonces, la diversidad educativa fundamentada en que aprendemos de manera diferente. También no solo se enfoca en cómo aprende el cerebro, sino cómo se enseña en función de las investigaciones de neurociencia. Creo que esto es algo muy característico de la neuropsicología educativa, que se preocupa en cómo se puede enseñar en función de lo que se sabe del cerebro. Otra característica es que se preocupa en cómo las funcionalidades cognitivas y neuropsicológicas se relacionan con los procesos de aprendizaje. Voy a dar un ejemplo, la lectura. ¿Qué procesos neuropsicológicos son necesarios que estén consolidados y estimulados con cierto nivel de competencia para poder entonces tener una base sólida que te permita afrontar el proceso de lectura de una mejor manera? Creo que hasta ahí eso es algo que es de mucho interés para el sector educativo. Inteligencias múltiples, vital. Las investigaciones de Howard Gardner, basadas en inteligencias múltiples, nos plantean que todos los estudiantes tienen un desarrollo de las inteligencias múltiples. Claro, hay fortalezas, hay debilidades, pero estimulando estas inteligencias se puede alcanzar cierto nivel de competencia en el sujeto. Y esto me hace reflexionar sobre la importancia de que las planificaciones educativas estén basadas en modelos de inteligencias múltiples para que de manera simultánea se logre un aprendizaje académico, pero también estimular áreas de inteligencias múltiples, logrando así una integralidad en la formación del estudiante. Por otra parte, también es muy valioso el aporte de las altas capacidades en los alumnos. Regreso a lo que mencioné hace un momento de diversidad educativa. Se habla mucho de la diversidad educativa, pero cuando hablamos de diversidad educativa, ponemos o solemos poner nuestra mirada en aquellos estudiantes que presentan bajas calificaciones o que de pronto presentan una inteligencia por debajo de la media, pero ¿qué pasa con aquel estudiante que presenta una inteligencia por arriba de la media, por encima de la media, y como la metodología o el sistema educativo en el cual se encuentra, como no cumple con sus demandas de aprendizaje, se desencadena en él sentimientos de baja motivación hacia el estudio, no cumple con sus requerimientos, por tal motivo pierde un interés hacia el aprendizaje? Entonces, aquí también le interesa a la neuropsicología educativa un abordaje a esta población que también forma parte de la diversidad educativa. Inclusión educativa, es decir, población con diagnóstico, como aquella población conformada por estudiantes que presentan algún tipo de trastorno del neurodesarrollo o alguna dificultad en el aprendizaje o alguna discapacidad en la parte motora. ¿Cómo podemos ayudarles a una mejor integración a su entorno educativo? Con metodologías, con recursos y programas de intervención, y también pensando en la sensibilización que se debe de hacer con, con los compañeros, con el personal docente. Esto es muy importante, lograr una sensibilización. Neurodesarrollo y su implicación en el aprendizaje es vital, es primordial, porque el neurodesarrollo siembra las bases de ese futuro aprendizaje. Es decir, desde ese embarazo, cómo se dio el embarazo, si fue un embarazo precoz, por ejemplo, que hubo un nacimiento prematuro, todo esto influye en el neurodesarrollo.
cómo fue la estimulación del lenguaje, cómo fue la estimulación de procesos cognitivos, cómo fue la estimulación de procesos de motricidad. Todo esto influye en el neurodesarrollo. Y viendo al ser humano como un ser integral, es decir, si bien es cierto, el ser humano, la parte cognitiva juega un papel fundamental, pero también ver al ser humano como procesos motores, procesos visuales, auditivos, sensoriales, que nos van a dar una base para posteriormente lograr un aprendizaje adaptativo y significativo para la persona. De igual manera, quisiera hablarles un poco sobre la parte de que se apoya mucho en el trabajo interdisciplinario, es decir, cómo nos podemos apoyar en el profesional de la fonoaudiología, en el profesional de la optometría, de la terapia ocupacional, de la estimulación temprana, pero también cómo capacitamos a ese docente para que pueda hacer una detección oportuna y basado en esa detección oportuna, se pueda entonces referir al profesional correcto. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces es el entorno educativo el que permite detectar oportunamente algún tipo de condición relacionada con el aprendizaje o que pueda estar afectando el aprendizaje. Entonces, de ahí el interés de poder referir al profesional correcto. De igual manera, les quisiera un poco hablar de la parte esta de la tecnología. ¿Cómo podemos integrar la tecnología, la didáctica educativa a entornos virtuales de aprendizaje? ¿Y por qué digo entornos virtuales de aprendizaje? Porque actualmente, por la situación de pandemia, es prácticamente obligado que los entornos virtuales sean los mediadores entre, entre los conocimientos, procesos que a los entornos virtuales, ejerciendo la tecnología como una mediadora en todo este proceso. También las bases neuropsicológicas del aprendizaje, cómo podemos estimular a los niños para cuando lleguen a la parte de un aprendizaje escolar puedan entonces tener una base sólida. Y pensar y reflexionar cómo factores como el sueño, la alimentación, las técnicas de estudio influyen en el aprendizaje, técnicas y hábitos de estudio, cómo todos estos factores pueden influir en el aprendizaje. También la plasticidad cerebral y su relación con el aprendizaje. Esta gráfica del autor Levitt en el año 2009 nos plantea muy bien cómo el aprendizaje se ve influido por la edad cronológica. Es decir, aquí vemos una gráfica roja que nos habla de cómo a medida que la persona incrementa de edad, disminuye la plasticidad cerebral y aumenta el esfuerzo psicológico necesario para establecer nuevas conexiones neuronales. Voy a hacer un alto porque no significa que cuando usted tenga 60, 70 años, usted no pueda aprender. No significa eso. Significa que usted va a tener que dedicar más energía, más esfuerzo para consolidar eso que usted desea aprender, pero también en cierta medida, ok, se pierde plasticidad, pero también como esa experiencia que la persona tiene, algunas personas le llaman experiencia, sabiduría, cómo esa experiencia también puede mediar y puede ayudar a la persona a poder aprender. Entonces, pero también nos dice la plasticidad que aprovechando los primeros años de vida, estimulando de una manera correcta, podemos propiciar un pronóstico bueno, un buen pronóstico de cara a consolidar las bases de lo que será el aprendizaje del sujeto por el resto de su vida. Entonces, esto es uno de los principios muy importantes relacionados con la neuropsicoeducación. De igual manera, la gamificación y su importancia al momento de generar aprendizaje, como la novedad, la innovación, los premios, la recompensa, aplicando esta estrategia, cómo podemos generar aprendizaje en los estudiantes de una manera innovadora y donde hay innovación, se incrementa la motivación y el significado de lo que se aprende. Creo que esto es muy valioso y significativo poder comentarlo. Aplicación de la neuropsicología educativa a entornos virtuales de aprendizaje.
Metodologías y evaluación en entornos educativos basados en neurociencias. ¿Cómo debe ser la evaluación o cómo debemos de pensar en una evaluación que contemple procedimiento y producto y no únicamente un producto? Y que dentro de ese seguimiento o proceso evaluativo contemplar el feedback, la retroalimentación, para que así el estudiante pueda autorregular su proceso de aprendizaje mediante procesos metacognitivos y podamos desarrollar en él competencias como el aprender a aprender. De esto es muy importante el generar reflexión y espero poder detallar esto en futuras capacitaciones. De igual manera, cómo la evaluación psicológica nos ayuda a prevenir e intervenir en dificultades del aprendizaje, cómo nos puede dar una hoja de ruta. Y me pongo también a reflexionar un poco la importancia de que durante la pandemia y antes de que regresemos a la nueva realidad, es decir, que ya llegue el momento de incorporarnos a entornos presenciales, cómo las escuelas van a tener la necesidad de hacer evaluaciones de los estudiantes para poder detectar las necesidades individuales de cada uno de ellos. Porque esa es otra. A pesar de que el aprendizaje en entornos educativos se da de manera grupal, es decir, un aula conformada por 30 estudiantes con un docente, a pesar de eso, cada uno de esos 30 estudiantes tiene una necesidad y esta necesidad va cambiando, es muy diversa y la evaluación psicológica es la que permite arrojar un perfil de cada estudiante acorde a sus áreas de fortaleza y debilidad. Entonces, esto se hace muy necesario tenerlo presente. También les quisiera hablar un poco sobre algunas revistas científicas basadas en neuropsicología y educación. Tenemos la revista Iberoamericana de Educación, que nos ha planteado investigaciones relacionadas con la neurodidáctica en el aula. También la revista Universidad Ciencia y Tecnología nos plantea investigaciones como neuropsicología educativa, manejo de las inteligencias múltiples y emocional en el proceso educativo. También a nivel de los Estados Unidos tenemos una asociación muy reconocida, INVES, que son las siglas de International Mind, Brain and Education Science. Y tiene una revista científica llamada Mind, Brain and Education. Entonces, también a nivel de países anglosajones tenemos revistas de investigación o líneas de investigación en esta línea. Así que les invito a que puedan consultar estas revistas mencionadas. También es interesante, regresando a la parte de neurodesarrollo, cómo cada área de neurodesarrollo empieza y termina en diferentes momentos o periodos del ciclo de vida de una persona. En un primer momento, las vías sensoriales son las que el bebé durante su nacimiento suelen tener mayor área de desarrollo, posteriormente el lenguaje y posteriormente las funciones cognitivas superiores. Quiero hacer un alto porque miren cuánto se extiende las funciones cognitivas superiores. En torno a los 16, 17, algunos autores hablan 20 a 25 años, es decir, demora bastante tiempo en las funciones cognitivas en madurarse del todo. Pero también reflexionar cómo estas vías sensoriales nos pueden dar las bases de lo que será el lenguaje y las funciones cognitivas superiores. También eso va muy ligado con las áreas cerebrales y su maduración, y es que el cerebro madura del lóbulo occipital a lo que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal precisamente es el área, esta área aquí como el color celeste, esta área es el área donde se alojan lo que son las funciones cognitivas superiores relacionadas con función ejecutiva, planificación, anticipación, toma de decisiones, flexibilidad cognitiva. Y como esta área es una de las últimas áreas en terminar de madurar, como les comenté, en torno a los 20, 25 años, entonces por eso las funciones cognitivas superiores demoran tanto tiempo en poder establecer sus procesos. Y quisiera relacionar un poco esto con la educación, porque pareciera que no está ligado, pero sí va muy de la mano. Y uno de los temas que me gusta mucho abordar es cómo una decisión vocacional que se suele dar en la adolescencia, primero a los 14, 15 años con la escogencia de un bachillerato, y después con los 17 a 18 años con la escogencia de una carrera universitaria, cómo esto puede influir
y reflexionar un poco si ese sujeto se encuentra maduro para tomar una decisión tan importante como es esto. Por ejemplo, este fragmento nos habla que la corteza prefrontal es el área encargada de los procesos de planificación, toma de decisiones, flexibilidad, inhibición y organización temporal. Todos estos aspectos son vitales al momento de establecer un plan de vida. Entonces, la corteza prefrontal se encuentra más o menos en esta área de aquí, esta zona amarilla, y precisamente esta corteza prefrontal son las áreas que tardan más en madurar. Como les comenté, en torno a inicios de la adultez joven, 20, 25 años, y el sistema educativo de una u otra forma condiciona que los adolescentes escojan un bachillerato y una carrera universitaria cuando esa estructura cerebral todavía no está del todo madura. Entonces esto puede causar que algunos adolescentes, de un punto de vista madurativo, cognitivo, no se encuentren todavía preparados para tomar una decisión de manera firme, de una manera que ellos puedan reflexionar si es lo mejor, si no es lo mejor. Y aquí se necesita mucho el apoyo de los padres de familia. Ellos puedan guiar a sus acudidos en este proceso y también en algunos casos se recomienda que la familia pueda destinar un presupuesto familiar para poder atenderse con psicología y el psicólogo entonces mediante procesos de entrevista y procesos de evaluación, aplicando pruebas de intereses vocacionales, se puede entonces establecer una hoja de ruta y asesorar y brindar recomendaciones al adolescente para que él pueda por sí mismo descubrir cuáles son sus pasiones, cuáles son sus vocaciones, acorde a sus áreas de fortaleza y debilidad. Aquí se evalúan factores como motivaciones, actitud con C, aptitud con P, se evalúa un poco las áreas académicas de fortaleza, se evalúan factores de personalidad y con todos estos elementos se hace entonces una recomendación. Que ojo, la recomendación no es que está escrito en piedra y que eso es lo que el adolescente debe estudiar, no. La recomendación es para que el adolescente vea con claridad y visualice cuál es su área de interés, pero al final él tiene la decisión final. Y en muchos casos esta evaluación los ayuda bastante porque les permite descubrirse a ellos mismos. Muchas veces los adolescentes tienen dificultades en descubrir para qué son buenos. Entonces estas evaluaciones les ayudan bastante en esta línea. De igual manera, les quisiera mencionar algunos conceptos básicos de la neuropsicología y de educación basado en una autora representativa de este campo, como es la doctora Tokuama, 2011. En primera instancia, como le he mencionado, los cerebros humanos son únicos, es decir, no hay dos cerebros iguales, cada persona tiene una habilidad innata para aprender muy particular, de ahí la necesidad de procurar tener aprendizaje individualizado. Elasticidad cerebral, el cerebro presenta neuroplasticidad y el cerebro conecta nueva información con información antigua. Y también recordemos un principio muy interesante que es la poda sináptica y cómo la repetición de la información puede ayudar a que esas conexiones neuronales se fortalezcan, se consoliden y generemos entonces una conducta automatizada. De igual manera, esta pirámide del desarrollo es parte de los principios que debería de contemplar todo proceso educativo, porque primero que todo las bases del aprendizaje está en la parte sensorial y después pensar y reflexionar cómo esa parte sensorial me va a dar unas bases para generar un aprendizaje de lenguaje, motor, auditivo, de cognitivo, la parte de memoria, atención y cómo todos esos procesos van a promover una conducta adaptativa y un aprendizaje académico y una autonomía personal, que es lo que queremos, que los estudiantes puedan aprender por ellos mismos y no dependan de otras personas para que puedan aprender. Entonces esto es muy vital tenerlo en cuenta. También a nivel ya microscópico, pensar cómo las redes neuronales, a medida que incrementamos de edad y a medida que tenemos más experiencias, se van consolidando más las conexiones neuronales. Por ejemplo, aquí vemos las neuronas en un recién nacido
Y cuando ya ese niño tiene 2 años, vemos cómo las dendritas, cómo los axones, cómo el cuerpo celular de la neurona ha incrementado de tamaño y cómo esto a su vez se refleja en una conducta ya mucho más planificada, ya camina con mucho más conocimiento del lenguaje, entonces va muy de la mano esta parte con los procesos educativos. También pensar un poco cómo la exposición a pantallas puede estar afectando no solo a nivel visual, sino a nivel cognitivo. Esta recomendación de la Academia Americana de Pediatría, siempre trato de hacer docencia de ella porque es parte de la labor que como familiares tenemos que tener, limitar un poco el consumo de pantallas en cuanto a los niños, y esta parte es bastante importante tomarla en cuenta. Les quisiera hablar un poco de la neuropsicología del aprendizaje, muy resumidamente algunos de los principios. El aprendizaje es igual a emoción. Esto es muy vital tenerlo en cuenta. ¿Por qué es emoción? Porque el aprendizaje, cuando es significativo y cuando hay una emoción de por medio, se activan ciertas áreas cerebrales que permite que ese aprendizaje genere una gratificación. Y cuando hay una gratificación, eso provoca que la persona, el aprendizaje adquirido tenga un significado para él. También el aprendizaje es repetición. ¿Por qué? Porque la repetición permite fomentar sinapsis electroquímicas, pero no solamente fomentarlas, sino también reforzarlas. Y como ese refuerzo permite que se consolide un aprendizaje ya a largo plazo, el cual es vital. También de una y otra manera ve el cerebro como una estructura dinámica, una estructura que cada una de sus áreas está en estrecha comunicación. También pensar un poco cómo la neuropsicología educativa nos puede ayudar a romper ciertos neuromitos. Cuando hablamos de neuromitos, me refiero a creencias basadas en neurociencia que tienen actores del sector educativo y de las cuales no hay de momento algún tipo de estudio científico que pueda validarla. Por ejemplo, hay algunas que nos plantean que el ser humano utiliza solo el 10% de su cerebro, o que las personas son hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Todos estos son neuromitos que poquito a poquito hay que tratar de ir haciendo docencia. Por ejemplo, voy a hacer un alto en lo de los hemisferios. Cuando hablamos de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, hay que contemplar que hay una estructura llamada cuerpo calloso que permite la comunicación entre ambos hemisferios. Entonces es importante considerar esto. El aprendizaje es igual a emoción. Tenemos la dopamina, serotonina y noradrenalina, que son neurotransmisores, son sustancias químicas cerebrales que facilitan y promueven el aprendizaje. Tenemos la dopamina, que se relaciona con la gratificación, la serotonina con la recompensa y la noradrenalina con la atención y el desafío. Entonces, la atención tenemos que empezar a verla como algo voluntario, algo que estamos atentos a lo que nos genera placer. Comparando estas dos imágenes en las aulas, este es el panorama que sucede. Entonces, el rol del docente es ver cómo se promueve aprendizaje de una manera que genere emoción y cómo esa emoción puede entonces promover la atención del estudiante en el aula de clases. Y aquí también viene la importancia de estimular cognitivamente para sembrar las bases del aprendizaje futuro. ¿Y cómo podemos lograr esto? Vamos a descubrirlo. Primeramente, la clasificación de la memoria nos permite entender un poco cómo se da el proceso de memorización y cómo ese proceso involucra seguir una serie de pasos que me va a ayudar entonces que el estudiante memorice un contenido a largo plazo, que es el objetivo de muchos temas curriculares, como por ejemplo las tablas de multiplicar. Nuestro objetivo es que a largo plazo ese estudiante se sepa todas las tablas, pero ¿cómo hacemos para promover esto? Por ejemplo, aquí primero se estimula mediante la parte sensorial. El niño ve el estímulo y posteriormente se le da una consigna. Memorízate el objeto con el número. Y ahí pasa una parte de memoria de trabajo. Y ya después por repetición y por repetición y por entrenamiento se puede hacer de que esta información se pase a una memoria a largo plazo. En una primera instancia, él debe de
identificar el objeto con el número. Por ejemplo, limón 9, naranja 5 y acá 2. Todo esto influye en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando el niño está aprendiendo, por ejemplo, el abecedario, voy a dar un ejemplo, el abecedario, debe de haber cierto desarrollo de la capacidad de memoria de trabajo para que cuando él vea las letras, él pueda identificarlas, memorizarlas y que pase en una memoria a largo plazo. Pero si no hacemos este proceso, entonces le va a costar bastante aprenderse el abecedario. Entonces, en una base, uno primero lo estimula con frutas, uno primero con objetos, los números, y así se alcanza ya cierta maduración en esa parte cognitiva. También los laberintos estimulan mucho la parte de atención visual, memoria de trabajo, coordinación visomotora, lateralidad, concentración y orientación espacial. Que el niño pueda ver la solución de un laberinto utilizando la visión le va a permitir poder estimular todos estos procesos de seguimiento visual que le van a ayudar después en la parte de lectura. Muy importante. También le podemos añadir ciertos obstáculos al laberinto. Con esto trabajamos de manera indirecta principios de planificación, toma de decisiones y flexibilidad cognitiva. Y memoria de trabajo, porque si él va visualmente viendo que por aquí no se puede y que después por acá tampoco, entonces él ya va memorizando que esa no es la solución y él va contemplando otras alternativas. Y ese proceso de otras alternativas se involucra con la flexibilidad cognitiva, es decir, buscar otras soluciones y no frustrarse en el camino. También rompecabezas, cómo trabajan la parte de atención visual y conciencia fonológica es muy importante. Y cómo también se le enseña a los padres de familia actividades para casa que pueden estimular procesos de motricidad fina y coordinación visomotora que ayudan bastante en los procesos de escritura. Aquí tenemos actividades de la vida diaria como peinarse, atar y desatar cordones, meter un hilo en una aguja, meter un palillo dentro de un frasco para palillos. También como a profesionales de la educación, cómo se les puede brindar recursos como el Tangram, que permiten trabajar principios de inteligencia visoespacial, la parte esta más lógica de la persona, el pensamiento abstracto, en cierta medida motricidad fina, porque el manipular las piezas, el colocarlas en posiciones diferentes, involucra el poder tener consolidado cierta destreza a nivel de motricidad fina. Así que todo esto es muy importante de cara a los aprendizajes. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes figuras. Este es como si fuera un pescado. Y así vamos viendo, esta es una persona, esto es un conejo. Con eso trabajamos también la creatividad de los niños y les ayuda bastante. Y también de manera transversal trabajamos principios que le van a ayudar después con los procesos de comprensión lectora, porque que él sepa identificar la forma de un conejo y que después asocie que ese conejo es un animal, cuando él lea un párrafo, alguna lectura relacionada con conejos, ya va a poder inferir el significado de la lectura. Entonces, parte de lo hermoso de estas actividades propuestas. También principios de atención, de memoria. Encuentra la carta igual a esta, se puede decir una consigna, encierra un círculo y trabajamos seguimiento de instrucciones. Acá tenemos un ejemplo también similar. Trabajamos también procesos de atención, porque hay algunas que se parecen a la carta propuesta, pero no son iguales, como esta de aquí o esta de acá, que son, pues, se parecen, pero no son iguales. También, si nos vamos más allá, como poquito a poquito podemos ir estimulando procesos más de pensamiento superior, de planificación. Esta actividad estimula procesamiento semántico, vocabulario y discriminación visual. Tenemos aquí, tacha con una X el objeto que no corresponde con la actividad mostrada. Tenemos un balón de fútbol, una cancha de fútbol y un bate. Entonces ya aquí el niño debe inferir el significado y contexto de cada uno de estos objetos y en base a eso usar la lógica y poder tachar cuál no corresponde con el estímulo mostrado. Obviamente el bate de béisbol. Tenemos acá también tacha con una X, el objeto que no corresponda, un jacket, un pantalón, que son prendas de vestir, y una cama. Entonces la cama es la que no corresponde. También vocabulario, sintáctica, cómo el orden de las palabras puede cambiar el significado
y comprensión de la misma. Es muy importante que él pueda ver una frase en desorden y la pueda ordenar y también colocarle imágenes, porque el hecho de colocar imágenes ayuda mucho al proceso de comprensión del significado de esa oración. Entonces, esto es vital tomarlo en cuenta en todo proceso educativo, más que todo cuando se está promoviendo el aprendizaje de la lectoescritura, y también cómo puedo aplicar recursos a la diversidad educativa. Se habla mucho del uso de pictogramas en la estimulación educativa, para más que todo promover seguimiento de instrucciones, promover de que él pueda asimilar la consigna o la indicación que se le está dando. Así que es muy importante también. Y para finalizar, quisiera dejarles con esta frase: si los que lideran los sistemas educativos llegan a comprender que los educadores, por medio de sus clases, influyen en el desarrollo del cerebro de sus alumnos, quedaría sin necesidad de justificar el por qué vincular los estudios de las neurociencias al contexto pedagógico. Ana Campos, 2010. Es parte del reto que enfrenta no solo Panamá, sino también Latinoamérica, el poder poco a poco, basado en evidencia científica, hacer investigación y que las neurociencias puedan aportar su grano de arena a los procesos formativos de educación. Y a las políticas públicas, que se hagan políticas públicas basadas en los estudios de neurociencias, es parte del reto que enfrentamos todos los actores del sector educativo. De igual manera, les quisiera hablar un poco en qué Neurociedu te puede ayudar, porque es parte también del interés que tengo como apasionado de la educación, el poder ofrecer diversas soluciones o alternativas de cara a ayudarte en los procesos educativos. Por una parte, ofrezco capacitaciones a todos los actores del sector educativo en temáticas relacionadas con la neuropsicoeducación y tecnología. Se ofrecen paquetes de capacitaciones y asesoría para colegios, colegios de maternal, colegios de preescolar, colegios de primaria, secundaria, inclusive universidades, que quieran incorporar elementos de la neuropsicoeducación. Estamos a la orden para poder ayudarlos en ese proceso de formación. De igual manera, evaluaciones psicológicas, tanto a niños como a adolescentes. Las evaluaciones psicológicas tienen una alta relevancia y más en estos momentos en el que estamos de pandemia, porque pongámonos a reflexionar cómo la pandemia pudo haber influido o puede estar influyendo en la estimulación de los niños. Es decir, los niños ya no están yendo al colegio, no están socializando, no están siendo estimulados a nivel de lenguaje. Tal vez cognitivamente, pues sí, están recibiendo clases virtuales, pero ¿cómo es la calidad de esa clase virtual? Si realmente le puede estimular de igual manera versus cuando estaba asistiendo presencialmente. Entonces, esto influye en las puntuaciones o resultados de inteligencia, de la parte cognitiva, así que es muy importante tener esto en consideración. Pruebas de lectura, escritura, inteligencia, intereses vocacionales y psicomotricidad son parte de las pruebas que yo realizo, y apoyo también a gabinetes psicopedagógicos, tanto de colegios oficiales como particulares. Sabemos también que hay colegios oficiales, de pronto los más pequeñitos o los que ya tienen un tiempo, que de momento no tienen gabinetes psicopedagógicos, así que Neurociedu puede ser una alternativa para poder responder a esa necesidad que estás teniendo. De igual manera, no solo es importante la evaluación, sino también la intervención. Más que todo en dificultades del aprendizaje, también brindo intervención en esta parte. También asesora a padres de familia en temáticas relacionadas con el aprendizaje, asesoramiento y servicio enfocado a la inclusión educativa, como les mencioné hace un momento, la parte esta de cómo podemos propiciar una inclusión de los chicos con diagnóstico a la parte educativa y poder entonces propiciar en ellos aprendizaje, que es parte de lo que se quiere. Y que esa inclusión vaya de la mano con una aceptación de los compañeros, los docentes, para que así entonces se sienta motivado para poder aprender. Y también los adultos jóvenes, relacionados con la parte de intereses vocacionales, muchas veces, o parte de lo que ha ocasionado la pandemia, es que muchos adultos jóvenes han perdido su empleo o no han iniciado la universidad o empezaron la universidad, pero la pandemia les quitó un poco la oportunidad de seguir estudiando
y están replanteándose su futuro profesional. Así que la parte esta de los adultos jóvenes, créanme que es muy importante. Y muchas gracias por su atención. Recuerden que Neurociedu está a la orden. Por aquí les voy a dejar mis medios de contacto para que podamos estar en comunicación. Un fuerte abrazo.